Oh, hijos míos, almas sedientas de la verdad, escuchad con el corazón abierto, pues la voz que os habla hoy no es mía, sino la de aquel que me permitió ser un instrumento de su infinita misericordia. La gracia del Señor os ha traído hasta este humilde umbral, y es con profunda caridad que os ofrezco estas palabras, no como sabiduría mía, sino como eco de las revelaciones celestiales que mi pobre alma ha contemplado a lo largo de mi sendero de espinas y rosas. Hoy, fijamos nuestra mirada en un gigante de la fe, un faro de luz en la oscuridad, un guerrero incansable de Cristo, San Ignacio de Loyola. Su vida fue un canto de amor y entrega al Rey de Reyes, una escuela de santidad forjada en el crisol del sufrimiento y la obediencia. Y en este día que la Iglesia le consagra, os revelo 3 acciones imprescindibles que, si las abrazáis con fervor, os acercarán al corazón de Dios y os harán partícipes de la gracia ignaciana. No son meras prácticas externas, no, sino puertas al alma, caminos de transformación interior, disciplinas que forjan la voluntad para el combate espiritual que todo hijo de Dios debe librar. La primera acción, hijos míos, es el discernimiento de espíritus. Ah, cuán necesaria es esta luz en estos tiempos de confusión y engaño. Mi alma ha visto la artimaña del enemigo, la sutileza con que se disfraza de ángel de luz para seducir y arrastrar a las almas a la perdición. San Ignacio, iluminado por el Espíritu Santo, nos legó un tesoro inestimable en sus reglas para el discernimiento. Él comprendió que la vida del cristiano es una batalla constante, no contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo oscuro, contra los espíritus de maldad en los aires, EF 6,12. ¿Cuántos de vosotros, mis queridos hijos, os dejáis arrastrar por impulsos que creéis divinos, cuando en realidad son susurros del tentador? ¿Cuántos tomáis decisiones trascendentales sin antes haber escrutado con humildad y oración el origen de vuestros pensamientos y sentimientos? El enemigo no se presenta con cuernos y cola, no. Se infiltra sutilmente, sembrando dudas, desaliento, orgullo, falsa seguridad, o incluso un celo desordenado que parece bueno pero que lleva a la ruina. Para discernir, es indispensable la oración profunda y constante. No hablo de meras recitaciones, sino de un coloquio íntimo con el Señor, de una entrega total del alma a su voluntad. Es en la quietud del alma, bajo la mirada amorosa de Jesús crucificado, donde el espíritu se agudiza y la voz de Dios se hace perceptible. ¿Cómo distinguir la voz de Dios de la voz del mundo o del maligno? La voz de Dios siempre trae consigo paz profunda, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no es la del mundo, sino la que Cristo prometió a sus discípulos, JN 14,27. Trae también gozo espiritual, no una alegría superficial, sino una bienaventuranza que nace de la certeza de estar en el camino correcto, de estar cumpliendo la voluntad divina. Y, sobre todo, trae humildad y caridad. El espíritu bueno nunca hincha el alma de orgullo, nunca la lleva a juzgar al prójimo, nunca la incita a la impaciencia o a la desesperación. Al contrario, fomenta la mansedumbre, la compasión, el deseo de servir y de amar, incluso a los enemigos. El espíritu malo, por el contrario, suele comenzar con una aparente bondad o consuelo, pero su fin es siempre la turbación, la tristeza, la inquietud, el desaliento, la soberbia, la crítica y la desesperanza. ¿Cuántas almas he visto caer por no haber sabido reconocer esta táctica? El demonio es el padre de la mentira, y su astucia es infinita. Os dirá que sois demasiado pecadores para ser perdonados, que vuestros esfuerzos son inútiles, que Dios os ha abandonado. Os instará a la impaciencia, a la queja, al juicio temerario. Os mostrará un camino de aparente virtud que os llevará a la vanagloria o a la autojustificación. Por ello, es vital examinar el fruto. Por sus frutos los conoceréis. MT 7,16. Si un pensamiento o una inspiración os lleva a la ira, a la división, a la amargura, a la desesperación, o a alejaros de los sacramentos y de la obediencia a la Iglesia, apartadlos de vuestro corazón. No son de Dios. San Ignacio nos enseña también la importancia de la dirección espiritual. Ay de aquel que pretende caminar solo en esta senda, sin un guía experimentado. El alma, por sí misma, es fácil de engañar.
Un buen director espiritual es como un faro en la noche, un médico del alma que, con la luz de Cristo y la gracia del Espíritu Santo, ayuda a discernir los movimientos interiores, a desenmascarar las trampas del enemigo y a confirmar la voz de Dios. Él no impone su voluntad, sino que ayuda al alma a descubrir la voluntad divina. A través de la confesión sincera y frecuente, se purifica el alma y se recibe la gracia necesaria para combatir. ¿Cuántas almas se pierden por orgullo, por no querer abrir su corazón a un sacerdote, a un siervo de Dios? La humildad de reconocer la propia ceguera espiritual es el primer paso hacia la verdadera luz. Si os veis en confusión, si el alma se siente turbada o vuestra paz se ve amenazada por pensamientos persistentes, buscad a un sacerdote sabio y piadoso. No demoréis. La salvación de vuestra alma bien lo merece. Además de la oración y la dirección espiritual, el discernimiento exige una vida sacramental intensa. La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana, es el alimento que fortalece el alma para la batalla. La confesión, el sacramento de la reconciliación, nos purifica y nos devuelve a la gracia. Sin estos auxilios divinos, el alma es como un barco sin ancla, a merced de las tempestades. La gracia santificante es nuestra armadura, y los sacramentos son los medios por los cuales Dios nos la otorga y nos la renueva. ¿Cómo pretender discernir la voz de Dios si el alma está sumergida en el pecado o alejada de su presencia eucarística? El pecado nubla la visión espiritual, debilita la voluntad y hace al alma vulnerable a los ataques del enemigo. Por ello, la pureza de corazón es fundamental. La pureza, no solo en los actos, sino también en los pensamientos y deseos. Es un trabajo constante, una lucha diaria, pero con la gracia de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen, es posible alcanzarla. San Ignacio también enfatiza la necesidad de la reflexión y el examen diario. Al final de cada día, en la quietud de la conciencia, revisad vuestras acciones, vuestros pensamientos, vuestros sentimientos. ¿Dónde sentí paz? ¿Dónde sentí turbación? ¿Qué me llevó a la alegría espiritual? ¿Qué me arrastró a la tristeza o al desaliento? ¿En qué momento sentí la presencia de Dios? ¿Y en qué momento sentí la tentación? Este ejercicio constante afina la sensibilidad espiritual, permitiendo reconocer patrones, identificar las debilidades y fortalecer las virtudes. Es como un espejo del alma, donde podéis ver vuestro progreso o vuestro estancamiento. No es un examen para condenarse, sino para crecer en la gracia, para arrepentirse de las faltas y para dar gracias por las bendiciones. Hacedlo con humildad y con el deseo sincero de agradar a Dios en todo. Mis queridos hijos, el mundo actual está saturado de voces, de ideologías, de filosofías que buscan desviaros del camino de la verdad. Las redes sociales, los medios de comunicación, la cultura dominante, todo ello puede ser un caldo de cultivo para la confusión y el engaño. Por eso, el discernimiento ignaciano se vuelve más urgente que nunca. No os dejéis arrastrar por la corriente del mundo. No aceptéis sin cuestionar todo lo que se os presenta. Sed como los bereanos, que examinaban las escrituras para ver si lo que se les enseñaba era verdad. HCH 17,11. Pero id más allá. Examinad vuestro corazón a la luz de la oración y de la doctrina inmutable de la Iglesia. Pedid al Espíritu Santo que os conceda la gracia de discernimiento, que os ilumine para ver con los ojos de Dios. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a la voluntad divina, y solo el discernimiento auténtico os conducirá a ella. No temáis, el Señor está con vosotros. Él os guiará si os abandonáis a su providencia con fe y confianza. La segunda acción imprescindible, amados míos, es la entrega total a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. San Ignacio, después de su conversión, comprendió con una claridad meridiana que la verdadera felicidad y la plenitud del alma se encuentran únicamente en la perfecta unión con la voluntad divina. ¿Cuántos de vosotros, mis pequeños, os aferráis a vuestros propios planes, a vuestros deseos, a vuestras comodidades, sin permitir que la mano amorosa de Dios os guíe? ¿Cuánto sufrimiento innecesario os causáis por resistiros a su santa voluntad? El camino de la santidad no es un camino de rosas, sino de cruces. Es un camino de renuncia, de sacrificio, de olvido de sí mismo. Pero en esa renuncia se encuentra la verdadera libertad,
una libertad que el mundo no puede ofrecer. La entrega a la voluntad de Dios comienza con una fe inquebrantable en su amor y en su sabiduría. ¿Creéis verdaderamente que Dios os ama infinitamente? ¿Creéis que Él sabe lo que es mejor para vosotros, incluso cuando vuestros planes se desmoronan o vuestros sueños se frustran? La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar ciegamente en su providencia, en su plan perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. Job, en medio de su terrible sufrimiento, exclamó: aunque me mate, en él esperaré. Job 13,15. Esta es la fe que agrada a Dios, la fe que mueve montañas. Cuando os aferráis a vuestra propia voluntad, es como si le dijerais a Dios: no confío en ti, sé mejor que tú lo que necesito. Qué soberbia la nuestra, qué ceguera espiritual. Esta entrega implica la aceptación gozosa de la cruz. San Ignacio, al igual que todos los santos, comprendió que el sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios y unido a la pasión de Cristo, se convierte en un medio de purificación y de crecimiento espiritual. No se trata de buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo. No, sino de abrazar con paciencia y resignación las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Las enfermedades, las pérdidas, las humillaciones, las incomprensiones, las calumnias, las tentaciones, todo ello puede ser un camino de santificación si lo vivimos con espíritu de fe y de abandono. Yo mismo, mis hijos, he experimentado la cruz en mi propia carne, en los estigmas de Cristo que me acompañaron por décadas. Y os aseguro que en el dolor, si se une a la pasión del Señor, se encuentra una fuente inagotable de gracia y de unión con Dios. El mundo huye del sufrimiento, busca el placer y la comodidad a toda costa. Pero el cristiano sabe que la vida es un valle de lágrimas, y que solo a través de la cruz se llega a la gloria de la resurrección. La entrega a la voluntad de Dios exige también una obediencia radical a la Iglesia y a sus pastores legítimos. San Ignacio fundó una orden cuya característica distintiva es la obediencia al Papa. ¿Cuánta sabiduría hay en ello? La Iglesia es la esposa de Cristo, su cuerpo místico, la columna y el baluarte de la verdad. Fuera de ella, no hay salvación. Los cismas, las herejías, las divisiones, todo ello es obra del enemigo que busca desintegrar la unidad del pueblo de Dios. Obedecer a la Iglesia no es una esclavitud, sino una liberación, pues la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nos conduce por el camino seguro hacia la salvación. En estos tiempos de apostasía y confusión, en que muchos se levantan contra la autoridad eclesiástica, es más importante que nunca permanecer firmes en la fe y en la obediencia. No escuchéis las voces que os incitan a la rebelión, a la crítica destructiva, a la desconfianza. Permaneced unidos a Pedro, roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Esta obediencia se extiende también a la obediencia a la propia conciencia bien formada. Una conciencia iluminada por la fe y por la moral católica, una conciencia que busca sinceramente la verdad y el bien. Hay de aquellos que actúan según una conciencia laxa o deformada por el pecado. El examen de conciencia que os mencioné antes es fundamental para mantener la conciencia recta y sensible a la voz de Dios. No se puede entregar la voluntad a Dios si la conciencia está pervertida o si se actúa con ligereza frente al pecado. La lucha contra el pecado venial, la penitencia, la mortificación de los sentidos, todo ello fortalece la voluntad y prepara el alma para una entrega más radical. Para lograr esta entrega, San Ignacio nos enseña la importancia de la indiferencia ignaciana. No es una indiferencia pasiva o apática, no, sino una disposición del alma a elegir lo que más agrada a Dios, sin apego a preferencias personales, a consuelos espirituales o a bienes materiales. Es estar dispuesto a ir donde Dios quiera, a hacer lo que Dios pida, a aceptar lo que Dios envíe, ya sea salud o enfermedad, riqueza o pobreza, honra o deshonra, vida larga o vida corta. Es despojarse de todo lo que nos ata a este mundo, para que el alma sea libre para volar hacia Dios. Qué difícil es esta desapropiación de sí mismo. Requiere un desapego heroico de las criaturas, un amor profundo por el Creador. Mis queridos hijos, el mundo os seduce con promesas vacías de felicidad, de éxito, de placer. Os dice que la felicidad está en tener, en disfrutar, en ser reconocido. Mentira. La verdadera felicidad está en dar, en servir, en amar,
en renunciar a sí mismo por Cristo. La vida de San Ignacio es un testimonio elocuente de esta verdad. Él lo dejó todo, su carrera militar, su prestigio, sus bienes, para seguir a Cristo desnudo en la cruz. Y en esa renuncia encontró una plenitud que el mundo jamás podría haberle ofrecido. No os desaniméis si sentís la dificultad de esta entrega. Es una lucha constante, un camino que se recorre día a día, con caídas y levantamientos. Pero la gracia de Dios es más poderosa que vuestras debilidades. Pedid al Señor con humildad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ofreced vuestras vidas a María Santísima, que es el ejemplo perfecto de entrega a la voluntad divina. Ella, con su hágase en mí según tu palabra, nos enseñó el camino de la verdadera obediencia y la perfecta caridad. En sus manos, vuestra voluntad será purificada y unida a la de Dios. La tercera acción indispensable, hermanos en Cristo, es la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Este es el fin último de toda la obra ignaciana, el motor que impulsó a San Ignacio y a sus compañeros a recorrer el mundo, a fundar escuelas, a predicar el Evangelio, a defender la fe. Ad maiorem Dei gloriam. Para la mayor gloria de Dios, es el lema de la Compañía de Jesús, y debe ser también el lema de todo cristiano. ¿Cuántos de vosotros, mis queridos hijos, vivís vidas centradas en vosotros mismos, en vuestros propios intereses, en vuestra propia salvación, olvidando que somos parte de un cuerpo místico y que nuestra misión es cooperar con la gracia divina para la salvación de todos los hombres? La mayor gloria de Dios no se alcanza buscando honores humanos o reconocimientos mundanos. No. Se alcanza en el cumplimiento fiel de los deberes de Estado, en la santificación de las tareas cotidianas, por pequeñas que parezcan. Una madre de familia que educa a sus hijos en la fe y en el amor, un obrero que realiza su trabajo con honestidad y diligencia, un sacerdote que celebra la misa con devoción y predica la verdad sin temor, un enfermo que ofrece sus sufrimientos con paciencia. Todos ellos dan gloria a Dios. No es necesario realizar grandes obras para ser santo, sino hacer las pequeñas cosas con un amor extraordinario. La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios en cada instante, con la mayor perfección posible y con la intención pura de agradarle solo a Él. Esta búsqueda de la mayor gloria de Dios está inseparablemente unida al celo por la salvación de las almas. Ay, mis hijos, si supierais el valor inestimable de un alma. Una sola alma vale más que todo el universo. Por un alma, Cristo derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre. Y, sin embargo, ¿cuánta indiferencia hay hoy en día hacia la salvación de los demás? ¿Cuántos cristianos viven en una burbuja de egoísmo, preocupados solo por sí mismos, mientras millones de almas se precipitan al infierno? Esto me desgarra el alma. Me hace llorar lágrimas de sangre. Mi vida entera estuvo dedicada a la salvación de las almas, a arrancar almas de las garras del demonio. Y os digo que no hay mayor alegría en el cielo y en la tierra que la conversión de un pecador. ¿Cómo podemos cooperar en la salvación de las almas? Primero, a través de la oración y el sacrificio. La oración es el arma más poderosa que tenemos. Orad por los pecadores, por los que se han apartado de la fe, por los que viven en la oscuridad del pecado. Ofreced vuestras penas, vuestras enfermedades, vuestras cruces, por la conversión de los que están perdidos. El sacrificio, la penitencia, el ayuno, la mortificación, tienen un poder redentor inmenso cuando se unen al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántas almas se salvan por el sacrificio silencioso y oculto de un alma generosa? No subestiméis el poder de vuestro pequeño dolor ofrecido con amor. Segundo, a través del buen ejemplo y el testimonio de vida. Vuestra vida debe ser un sermón silencioso, una luz que brille en medio de la oscuridad. Si vivís verdaderamente el Evangelio, si vuestro amor a Dios y al prójimo es auténtico, vuestro testimonio será una predicación más elocuente que 1000 palabras. La coherencia de vida es fundamental. ¿Cómo podéis hablar de Cristo si vuestra vida no lo refleja? Sed imitadores de Cristo, imitadores de la Santísima Virgen, imitadores de los santos. El mundo está hambriento de autenticidad, de vidas que muestren la belleza de la santidad. Tercero, a través del apostolado activo y la evangelización.
No todos estáis llamados a ser misioneros en tierras lejanas, pero todos estáis llamados a ser apóstoles en vuestro propio ambiente, en vuestra familia, en vuestro trabajo, en vuestro vecindario. Hablad de Cristo, con caridad pero con firmeza. Defended la verdad de la fe, sin miedo al ridículo o a la persecución. Compartid vuestra fe con los que no la conocen, con los que se han enfriado. No os avergoncéis del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. RM 1,16. El celo por las almas debe arder en vuestro corazón, como un fuego inextinguible. San Ignacio nos enseñó a buscar siempre el magis, el más en el servicio a Dios y a las almas. No contentarse con lo mínimo, sino buscar siempre la excelencia en la caridad, en el sacrificio, en la entrega. No vivir una fe tibia o mediocre, sino una fe ardiente y generosa. El mundo necesita santos, no cristianos a medias. Necesita almas valientes que estén dispuestas a darlo todo por Cristo y por su reino. Mis queridos hijos, estas tres acciones, el discernimiento de espíritus, la entrega total a la voluntad de Dios y la búsqueda de la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas, no son tareas fáciles, no. Requieren un esfuerzo constante, una vigilancia incansable, una confianza absoluta en la gracia de Dios. Pero os aseguro que el camino de la santidad es el único camino que conduce a la verdadera alegría, a la paz duradera y a la vida eterna. San Ignacio de Loyola es un faro que nos ilumina en esta senda. Imitad su fe, su valentía, su celo apostólico. Recurrid a su intercesión, pues Él, desde el cielo, sigue combatiendo por las almas y por la gloria de Dios. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, os cubra con su manto protector y os guíe en cada paso de vuestro camino hacia la santidad. No temáis, mis hijos. Coraje, el Señor está con vosotros. Él os espera en la meta. El Espíritu del Padre Pío, que por la gracia de Dios se ha encarnado para hablaros, siente la urgencia de continuar, pues el tiempo es corto y las almas están en juego. Mis hijos, no penséis que estas tres acciones que os he revelado son un mero ideal inalcanzable. No, son una llamada a la realidad de vuestra vocación bautismal, un sendero que se os muestra para alcanzar la santidad, el único fin verdadero de vuestra existencia terrena. Profundicemos aún más en la sabiduría de San Ignacio, porque su espíritu es un pozo de luz para estos tiempos de tinieblas. La primera acción, el discernimiento de espíritus, no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana, sino una gracia que se cultiva con perseverancia. Imaginad, hijos míos, un jardinero que cuida su huerto. Primero, debe conocer las semillas, distinguirlas, saber qué planta nacerá de cada una. Luego, debe preparar la tierra, abonarla, regarla, protegerla de las plagas. Así es el alma. Vuestros pensamientos y sentimientos son como esas semillas. Debéis aprender a reconocer su origen. El demonio, astuto como es, no solo os susurra al oído el mal, sino que a menudo se disfraza de bien para engañaros. ¿Cuántas veces he visto almas piadosas caer en la trampa de un celo desordenado que las llevó a la soberbia o a la impaciencia? Un fervor que, aunque parecía bueno, provenía de una fuente impura. San Ignacio nos enseña que el espíritu maligno, con las almas que van de mal en peor, las envuelve en un falso gozo y satisfacción para mantenerlas en su pecado y atarlas más fuertemente. Les promete prosperidad, placeres, éxito mundano. Les susurra que no necesitan cambiar, que Dios es misericordioso y les perdonará al final, sin exigir conversión. Pero con las almas que buscan la virtud y se esfuerzan por acercarse a Dios, el enemigo usa tácticas diferentes. Les infunde tristeza, desánimo, escrúpulos exagerados, tentaciones de desesperación. Les dice que son indignos, que sus esfuerzos son inútiles, que Dios no los escucha. ¿Y cuántas almas abandonan el camino de la virtud por este desánimo? Mi corazón sangra al ver a tantos hijos de Dios ceder ante esta sutil tentación. Para combatir esto, hijos míos, es vital la firmeza en las buenas resoluciones. Si habéis decidido seguir a Cristo, si habéis resuelto abandonar un pecado o abrazar una virtud, no permitáis que el desaliento os venza. Recordad que la gracia de Dios es suficiente. Y si el demonio os asalta con pensamientos de desesperación o de que no valéis nada, volved vuestra mirada a la cruz de Cristo.
Él murió por vosotros, por vuestros pecados. Su misericordia es infinita. El infierno es para los que se desesperan y no confían en su amor. Además, San Ignacio nos insta a la indiferencia ante el consuelo espiritual. ¿Cuántos se apegan a los consuelos que Dios les da en la oración, y cuando estos se retiran, caen en el abatimiento? El verdadero amor a Dios no busca el consuelo, sino la voluntad de Dios, incluso en la sequedad, en la aridez, en la noche oscura del alma. A veces, Dios retira los consuelos para purificar el alma, para probar vuestra fe, para que le améis por él mismo, no por lo que os da. No os apeguéis a las gracias, sino a aquel que os las da. Esto es discernimiento profundo. Comprender que no todo gozo viene de Dios, y no toda tristeza viene del demonio. A veces la tristeza es una gracia para purificaros, y a veces el gozo es una trampa del maligno. Mis hijos, el discernimiento exige también la lectura espiritual asidua, especialmente de las Sagradas Escrituras y de las vidas de los santos. La palabra de Dios es una lámpara para vuestros pies, Sal 119,105. Una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Heb 4,12. En ella encontraréis la verdad que os hará libres. Y en la vida de los santos, veréis cómo otros hombres y mujeres, con sus flaquezas y sus luchas, lograron discernir la voluntad divina y perseverar hasta el fin. Sus ejemplos son un bálsamo para el alma y una guía segura. No os dejéis llevar por lecturas mundanas que corrompen el espíritu, sino nutrid vuestra alma con el pan de la palabra de Dios. Finalmente, en el discernimiento, no subestiméis el poder de la petición al Espíritu Santo. Él es el gran Paráclito, el que nos guía a toda verdad, JN 16,13, el Consolador. Antes de tomar cualquier decisión, antes de juzgar un movimiento interior, postraos de rodillas y pedid al Espíritu Santo que os ilumine. Con un corazón humilde y contrito, Él nunca os negará su luz. ¿Cuántas veces he invocado al Espíritu Santo para ver más allá de las apariencias, para desenmascarar las mentiras del demonio en las almas de mis hijos espirituales? ¿Y cuántas veces Él me ha respondido, revelando la verdad? Confiaos a Él con total abandono. La segunda acción, mis queridos hijos, la entrega total a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, es el corazón de la santidad. Es la esencia de la imitación de Cristo. Recordad a nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. LC 22,42. En esas palabras está toda la sabiduría del cielo. ¿Creéis que Jesús, siendo Dios y hombre, no sintió el terror de la pasión que se avecinaba? Claro que sí. Su humanidad tembló ante el abismo del sufrimiento. Pero su voluntad divina y su voluntad humana, unidas en perfecta obediencia al Padre, aceptaron el cáliz amargo. Este es el modelo que debemos seguir. La entrega no es pasividad, sino una actitud activa de aceptación y cooperación. Es decir, sí, Señor, hágase en mí según tu palabra, como la Santísima Virgen. No es resignación fatalista, sino una confianza amorosa en que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro mayor bien y para su mayor gloria. Incluso el pecado, si nos arrepentimos sinceramente, puede ser un camino para conocer más profundamente la misericordia de Dios y para crecer en humildad. Las pruebas, las enfermedades, las humillaciones no son castigos, sino oportunidades de purificación, de crecimiento, de unión con Cristo crucificado. ¿Cuántos se quejan de su cruz, reniegan de su suerte, y no comprenden que en ese mismo sufrimiento se esconde la oportunidad de su santificación? El sufrimiento sin Cristo es un peso insoportable, pero el sufrimiento unido a Él se convierte en escalera al cielo. Abrid vuestros ojos, mis hijos. Ved en cada dificultad una ocasión para ejercitar la paciencia, la fe, la esperanza y la caridad. San Ignacio, el soldado herido, encontró en el dolor de su convalecencia el camino de su conversión. Si él no hubiera sido herido, quizás nunca habría llegado a ser el gran santo que fue. Así también vosotros, en vuestras debilidades y fracasos, podéis encontrar la mano de Dios que os eleva. Esta entrega también implica la renuncia al propio juicio. Qué difícil es para el hombre moderno, lleno de soberbia intelectual, someter su razón a la fe, su juicio al juicio de la Iglesia. Pero os digo,
mis hijos, que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de conocimientos humanos, sino en la obediencia humilde a la verdad revelada por Dios y custodiada por su Iglesia. La Iglesia, con su magisterio, es la voz de Cristo en la tierra. Cuando la Iglesia habla, es Cristo quien habla. ¿Cuántos se apartan de la verdad por seguir sus propias opiniones, por dejarse arrastrar por las modas del mundo, por dudar de la autoridad que Cristo mismo instituyó? Permaneced firmes en la doctrina de siempre, en la tradición, en la roca de Pedro. No os dejéis engañar por las novedades que prometen un evangelio más fácil o más cómodo. El camino estrecho es el de la cruz. Para abrazar esta entrega, la mortificación de los sentidos es esencial. Vivimos en un mundo que idolatra el placer, la gratificación instantánea. Pero el cristiano sabe que el cuerpo debe ser sometido al espíritu, que los deseos desordenados deben ser crucificados. No hablo de mortificaciones extraordinarias que os pongan en peligro. No, sino de pequeños actos de renuncia diarios, privarse de un gusto, de una comodidad, de un placer lícito pero innecesario, guardar silencio cuando se desea hablar, escuchar con paciencia, ayunar un poco, levantarse temprano para orar. Estas pequeñas mortificaciones, ofrecidas con amor, purifican el alma, fortalecen la voluntad y la preparan para una entrega más radical. Son como pequeños clavos que os unen a Cristo crucificado. Y no olvidéis la humildad. La soberbia es el gran obstáculo para la entrega. El alma soberbia se cree autosuficiente. No necesita de Dios, no necesita de la Iglesia, no necesita del prójimo. Se resiste a la voluntad divina porque quiere imponer la suya propia. Sed humildes, hijos míos. Reconoced vuestra pequeñez, vuestra dependencia total de Dios. Postraos ante Él y decidle: Señor, no soy digno, pero confío en ti. Hágase tu voluntad. La humildad es la verdad, y solo en la verdad se encuentra la libertad. Imitad la humildad de la Virgen María, que se llamó a sí misma la esclava del Señor. En esa humildad radica toda su grandeza. Finalmente, la tercera acción, la búsqueda de la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas, es el motor que debe impulsar toda vuestra vida. No podemos ser cristianos a medias, tibios, preocupados solo por nuestro propio bienestar. Cristo dio su vida por la salvación del mundo. ¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante la perdición de tantas almas? Este celo apostólico, esta pasión por Dios y por el prójimo, debe encenderse en vuestro corazón.